Javier, con rostro culpable, me confesó que durante un viaje de negocios, su secretaria había quedado embarazada accidentalmente. Era nuestro 5º año de matrimonio, y él siempre había deseado tener un hijo. Entre lágrimas me suplicó: Elena, el bebé ya tiene 7 meses. Déjala tenerlo. Estoy dispuesto a irme sin nada. Asentí en señal de acuerdo. Capítulo 1. Llevaba 5 años casada con Javier y no habíamos tenido hijos. Al principio, pensaba que no había que apresurarse con lo de los niños, que con una actitud positiva llegaría naturalmente. Al principio, él pensaba igual que yo. Cada vez que me ilusionaba en vano, él me consolaba: Elena, no te preocupes. Nuestro bebé querrá llegar en el momento más adecuado, para darnos una sorpresa. En ese entonces, me alegraba de que le gustaran tanto los niños y pudiera entenderme. Sin embargo, en los últimos 2 años, bajo la presión de sus padres, Javier empezó a quejarse sobre el tema de los hijos. Una vez, sin consultarme, me programó una cita con un ginecólogo famoso, queriendo ver si yo tenía algún problema. Cuando me propuso esto, apenas podía creerlo y me enfadé de inmediato. Fue la primera vez que me enojé por el tema de la fertilidad desde que nos casamos. Javier, tú deberías hacerte los exámenes primero, las pruebas para hombres son mucho más sencillas. Cuando confirmes que no tienes ningún problema, me haré los exámenes yo. Esa es la mejor manera y la menos dañina para nosotros. Apenas terminé de hablar, Javier saltó como si lo hubiera insultado. Se apresuró a defenderse: ¿cómo voy a tener yo algún problema? Elena, han pasado 5 años, ¿no puedes pensar un poco en esta familia? Solo hazte los exámenes, y si hay algún problema, podemos buscar otras formas de tener un hijo. ¿Acaso no quieres tener el fruto de nuestro amor? Las acusaciones de Javier me dejaron aturdida, lo miraba estupefacta, sin poder creer lo que oía. De la acusación a la súplica, solo buscaba eximirse de toda responsabilidad. Era como si durante estos 5 años, solo él se hubiera esforzado por tener un hijo, y yo me hubiera convertido en la egoísta que no pensaba en la familia. En ese momento, por primera vez sentí que el hombre que había estado a mi lado durante tantos años me resultaba completamente extraño. Aquel Javier educado, maduro y racional que recordaba parecía haber sido solo una máscara. Sin ella, se mostraba cruel y desagradable. Finalmente, rechacé su petición. Cuando me calmé, le dije serenamente: si tú te haces los exámenes, yo también me los haré. No puedo aceptar que me culpen unilateralmente. Javier se encogió de hombros con resignación, con los labios caídos y los ojos llenos de indiferencia. Después de esa discusión, Javier empezó a viajar frecuentemente por trabajo, volviendo a casa cada vez menos. Incluso en nuestros raros encuentros, parecía ausente. Cuando le contaba cosas interesantes, respondía con evasivas. Cuando le preguntaba sobre sus preocupaciones laborales, solo sonreía sin decir nada. Nos habíamos convertido en simples conocidos unidos por el matrimonio, ni siquiera manteníamos las cortesías básicas. En ese momento, todavía pensaba que era porque estaba muy ocupado con el trabajo, que era normal descuidar temporalmente la familia. Hasta que un día, noté que Javier había regresado de un viaje de negocios sin su anillo de matrimonio. Ese anillo de boda, lo había diseñado yo misma. Desde el borrador inicial hasta el diseño final, me llevó más de 30 noches de trabajo. Aunque tengo cierto renombre en el mundo del diseño, cuando diseñé nuestros anillos de boda, me sentí como una principiante, siendo cuidadosa en cada paso. Durante ese periodo, Javier me acompañó día y noche. Aunque no entendía de diseño de joyas, estaba dispuesto a escuchar cada detalle del diseño y su significado especial. Él definitivamente sabía cuánto esfuerzo habíamos invertido en ese anillo y cuántas expectativas sobre nuestra vida matrimonial contenía. Contuve mi decepción y enojo, y pregunté casualmente: ¿dónde está tu anillo de boda? Javier miró sus dedos y después de un momento respondió distraídamente: la última vez que fui a la piscina, me lo quité y se me olvidó ponérmelo. Observé en silencio su rostro tranquilo, sintiendo que la soledad y la decepción en mi corazón se hacían más profundas. Ya no podía consolarme pensando que solo era una fase normal del matrimonio, ni engañarme creyendo que realmente lo había olvidado. Javier siempre había sido una persona muy detallista.
Si descuidaba algún detalle, significaba que había empezado a despreocuparse por la persona y las cosas detrás de ese detalle. Además, el anillo de matrimonio nunca podría considerarse algo insignificante en un matrimonio. Capítulo 2. Pensaba buscar una oportunidad para hablar seriamente con él. Quería saber qué había pasado realmente con nuestra relación. Pero antes de que pudiera decir algo, él se me adelantó con una confesión. Su secretaria Clara estaba embarazada de él, con 7 meses de gestación. Al hacer cálculos, coincidía con el periodo justo después de nuestra discusión sobre la fertilidad, cuando él empezó a distanciarse del matrimonio. Todas las señales estaban ahí. Elena, lo siento mucho, estaba muy borracho esa noche, cometí un error. Te prometo que solo fue esa vez, después nunca más viajé a solas con ella. Al escuchar esto, mis manos empezaron a temblar tanto que la taza que sostenía se me cayó, haciéndose añicos en el suelo. En ese momento, me costaba respirar. 7 meses. Solo quedaban 2 o 3 meses para el parto. Clara era empleada de su empresa. Javier no podía haberse enterado recientemente. Así que había permitido silenciosamente que este bebé siguiera adelante. Elena, Clara intentó abortar el mes pasado. Los dos queríamos arreglar este error. Pero no funcionó, y Clara sigue muy débil hasta ahora. Javier hablaba con aparente sinceridad, sus ojos llenos de súplica, como si realmente esperara mi perdón. Pero realmente pensaba que yo tenía tan poca dignidad como para aceptar el hijo de otra mujer en nuestro matrimonio. ¿Cómo podía decir mentiras tan pobres? Javier solo quería demostrar que había intentado arreglar su infidelidad, pero que el bebé era demasiado persistente y había llegado hasta ahora, como si él no pudiera hacer nada al respecto. Recibir tanta información de golpe me alteró emocionalmente, pero me esforcé por mantener la calma. Entonces, Javier, ¿qué piensas hacer? Viendo que mi reacción no era tan violenta, Javier pareció pensar que podía entender su locura. Después de pensarlo un momento, tomó mis manos alegremente y dijo, cuando nazca el bebé, lo criaremos nosotros. Le daremos dinero a ella para que se vaya lejos. Así tú tampoco tendrás que sufrir para tener un hijo, ¿qué te parece? Al oír esto, mis uñas se clavaron en mi palma intentando contener una risa amarga, aunque mis ojos se enrojecieron. Así que lo sabías todo, Javier. Sabías lo ansiosa que había estado todos estos años por no poder quedar embarazada, sabías cuánto había sufrido intentando concebir. Así que cuando me acusabas de ser egoísta con el tema de tener hijos, solo estabas intentando ocultar tus propios pensamientos repugnantes, defendiéndote sin razón. ¡Qué patético! Javier, ¿cómo te has convertido en esto? ¿O es que nunca te conocí realmente? Javier y yo habíamos sido novios durante 8 años, desde la universidad. Él era el presidente del consejo estudiantil, yo la jefa del departamento de protocolo. Cuando nos conocimos, él todavía tenía cierta inocencia. Durante nuestro noviazgo, yo era su mundo entero. En esos 8 años, nunca falló en su papel de pareja, siempre me trató como a una reina. Todos nuestros amigos envidiaban que yo tuviera un amor así, incluso mi padre, que era muy exigente, lo elogiaba constantemente. Todos decían que éramos almas gemelas, la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero. Yo también creía firmemente que si existían las personas destinadas a estar juntas, Javier y yo lo éramos. Pero ahora, el hombre frente a mí esperaba que aceptara al hijo de su infidelidad, diciendo incluso que era para evitarme sufrimiento. Javier, has llevado la máscara tanto tiempo que al quitártela, te has arrancado la piel también. Tu verdadero rostro es repugnante. Si pudo convencer a Clara de tener el bebé, seguramente le hizo algunas promesas, probablemente incluyendo algo como me divorciaré en cuanto nazca el bebé. Así que su propuesta de que criáramos al bebé era solo para mantenerme tranquila, temiendo que pudiera hacer algo contra Clara durante su embarazo. Javier, realmente lo has calculado todo por este bebé. Incluso ahora, sigues intentando mantener tu buena imagen con excusas como la borrachera y el embarazo accidental, qué elaborado plan. No respondí directamente a la pregunta de Javier, solo me sequé suavemente las lágrimas y le dije con voz suave, entonces debemos compensar bien a Clara después. Viendo mi aparente generosidad y comprensión, Javier finalmente sonrió. Se acercó lentamente, me abrazó y dijo, Elena, no pienses demasiado,
ese será nuestro hijo. Gracias por apoyar mi decisión. En sus brazos, mi mirada se fue oscureciendo gradualmente. Capítulo 3. Después de aquel día, sin decírselo a nadie, me hice un examen médico completo. Una semana después, los resultados mostraron que todos mis indicadores eran normales, sin problemas de fertilidad o dificultades para concebir. Con los resultados en mano, sentí que me quitaba un gran peso de encima. Viéndolo así, era bastante seguro que el bebé que Clara llevaba probablemente no era de Javier. ¿Nosotros no pudimos concebir en 5 años y ellos lo lograron a la primera? ¿Qué eran? ¿Polos opuestos separados por años que reaccionaron al instante? Además, pensándolo ahora, cuando le pedí a Javier que se hiciera primero los exámenes, su actitud anormal y esa seguridad sobre no tener problemas, parecía como si ocultara algo. Javier, ya que tanto querías un hijo, hasta el punto de traicionar nuestro matrimonio y la moral, te ayudaré a cumplir tu deseo. Clara vino a verme cuando estaba en el café debajo de casa, organizando la certificación notarial de nuestros bienes matrimoniales. Después de la confesión de Javier, tuve una conversación con él. Le dije que aunque consideraría su propuesta, me resultaba muy difícil aceptar su infidelidad, que no podía superar ese obstáculo. En ese momento, viendo mi aparente debilidad y sintiéndose culpable, Javier me confesó con los ojos llorosos: Elena, realmente me equivoqué en eso. Haré cualquier cosa para compensarte si puedes perdonarme. Entonces, le dije que me sentía muy insegura, pero que por amor a él, estaba dispuesta a darle otra oportunidad. Al oír esto, Javier juró solemnemente que nunca más me decepcionaría. Asentí y, como si se me acabara de ocurrir algo, le sugerí: Javier, si realmente quieres que me sienta segura, ¿podrías poner nuestros bienes comunes a mi nombre? Javier pareció dudar al escucharlo. No quería darle tiempo para pensar, así que insistí: Javier, realmente quiero que sigamos juntos, por eso pido la certificación, para sentirme más segura. Si no quisiera estar contigo, simplemente pediría el divorcio. Llevamos 8 años juntos, no quiero perder eso, trataré a este bebé como mío y estoy dispuesta a darte otra oportunidad. En este punto, no pude contener las lágrimas. Javier, que había estado dudando, guardó silencio por un momento, pero finalmente confió en mí, su esposa dócil de 8 años. Pensó que yo no podría causar problemas, que todo estaba bajo su control. Javier, qué arrogante eres. Durante la semana siguiente, transfirió todos nuestros bienes fijos a mi nombre y realizó la certificación notarial. Javier accedió a esto, primero por culpa, y segundo para mantenerme tranquila. Clara aún no había dado a luz, y temían que yo hiciera algo extremo. Cuando vi llegar a Clara, deliberadamente recogí los documentos con lentitud, dejándolos en un lugar visible de la mesa. Clara se sentó frente a mí y, antes de que pudiera hablar, vio la certificación de bienes. Con rostro furioso preguntó: ¿Javier te dio todas las propiedades? La miré sonriendo y respondí con calma: solo es una pequeña compensación de su parte. ¿Qué querías decirme? Clara no respondió. Su mano cubierta de joyas acariciaba repetidamente su abultado vientre. Sus ojos me observaban, como intentando evaluar mi reacción. Al verme tan tranquila, pareció decepcionada y bajó la mirada. Hermana, he venido a pedirte perdón. Estoy embarazada de Javier, de 7 meses. Su tono parecía tímido, pero el gesto de acariciar su vientre parecía más bien un desafío. Asentí ligeramente, tomé mi café y dije tranquilamente: él ya me lo dijo. Con 7 meses de embarazo, deberías concentrarte en cuidarte. Si es hijo de Javier, sus padres seguramente estarán encantados. Clara se mostró momentáneamente nerviosa, sus dedos se tensaron alrededor de la taza, aunque rápidamente recuperó la compostura. Efectivamente, el bebé podría no ser de Javier. ¿Qué dice, hermana? Por supuesto que es hijo de Javier. Bajé mi taza y asentí. Su tono era muy seguro y su expresión había recuperado la calma. Capítulo 4. Poco después de mi encuentro con Clara, recibí noticias de mi amiga Lucía. Hace un tiempo le había pedido que investigara algunas cosas. Lucía trabajaba en la sede central de Allant, mientras que Javier era CEO de Aixin, una filial de Allant. Aunque no estaban en la misma empresa,
No era difícil obtener información sobre la filial. Hace 8 meses, Clara tenía novio, que solía recogerla después del trabajo. Sin embargo, luego rompieron. Poco después de la ruptura, Clara renunció por motivos personales. Había rumores de que su renuncia se debió a un embarazo, y todos asumían que era del exnovio. Lucía me preguntó con confusión, Elena, ¿por qué investigas esto? Su rostro mostraba preocupación, aunque imaginé que siendo tan inteligente, seguramente podía adivinar por qué me interesaba la exsecretaria embarazada de mi marido. Viendo mi mala cara, Lucía suspiró y dijo, Elena, si necesitas ayuda con algo, solo dímelo. Haré todo lo que pueda por ti. Su promesa tan firme me hizo reaccionar. Después de esta traición, me había vuelto algo escéptica sobre las relaciones humanas, pero aún me conmovía esta muestra de amistad. Gracias, Lucía. De hecho, tengo problemas y realmente necesito tu ayuda. Lucía puso suavemente su mano sobre la mía y dijo en voz baja, lo que sea, dímelo, haré todo lo posible por ayudarte. Mirando mi anillo de bodas, con la mirada cada vez más sombría, le pregunté, ¿podrías averiguar información sobre el exnovio de Clara? Lucía aceptó sin dudarlo. Esa mañana, después de la reunión sobre el desarrollo de productos del nuevo trimestre, me sentí mal y pedí permiso para volver a casa. Al salir del ascensor, oí una discusión. ¿Realmente pusiste todas las propiedades a nombre de Elena? ¿Qué me quedará a mí cuando me case contigo? Clara gritaba histéricamente, mientras Javier permanecía en silencio. Al oír esto, sonreí levemente. Parece que la información que dejé intencionalmente que Clara viera había surtido efecto. Evidentemente le molestaba la certificación de bienes. Clara, solo son casas, tengo otros activos. ¿Acaso estás conmigo solo por el dinero? Apenas Javier terminó de hablar, se oyó el sonido de cristales rompiéndose. Clara, como si hubiera oído el chiste más grande del mundo, se rió fríamente. ¿Y qué más, Javier? Yo cargo con un embarazo de 10 meses para no obtener nada, mientras ella, sin hacer nada, recibe más de 10 propiedades. ¿Me tomas por tonta? Me cubrí la boca con la mano para no reírme. Pensaba que Clara era más astuta, pero resultó tener tan poca paciencia. Todavía tenía cartas para negociar, pero con este escándalo, podría quedarse sin opciones. La discusión en el apartamento continuaba, los llantos de Clara se hacían más fuertes, gritando, me voy a deshacer del bebé ahora mismo. Haré que no tengas descendencia. Al oír esto, arqueé la ceja sorprendida. Estas palabras seguramente cruzarían la línea roja de Javier. Su preocupación por tener un hijo era mucho más profunda de lo que mostraba. Efectivamente, inmediatamente se oyó el sonido sordo de una bofetada, seguido de forcejeos y el movimiento de una librería. Clara finalmente se calló, dejando de llorar y gritar. Basta, Clara. Si te atreves a abortar, me aseguraré de que toda tu familia lo pase mal. El tono de Javier era glacial. Podía imaginar cuán amenazadores se habrían vuelto sus ojos normalmente amables. Clara no se atrevió a decir más. Sabía que Javier tenía el poder para cumplir su amenaza. Capítulo 5. Después de aquello, la actitud de Javier hacia mí cambió. Empezó a volver a casa puntualmente e incluso volvió a hacerme regalos en fechas especiales. Superficialmente le seguía el juego, pero sabía bien que su plan original era divorciarse de mí cuando naciera el bebé para casarse con la joven y bella Clara. Sin embargo, los recientes berrinches de Clara, en contraste con mi comprensión y obediencia, le hicieron reconsiderar las cosas. Su cambio de actitud probablemente significaba que planeaba deshacerse de Clara con dinero una vez naciera el bebé. Pero eso no era suficiente. Aunque este resultado me favorecía, no era lo que yo quería. Con Clara cerca de su fecha de parto, empecé a animar a Javier a que la visitara más. No era porque fuera lo suficientemente generosa como para aceptar al bebé, sino porque quería que Javier invirtiera más emocionalmente en este niño, para que su decepción futura fuera más profunda. Sin embargo, no esperaba que se mostrara tan reacio a ver a Clara. Parecía que realmente estaba harto de ella, ni siquiera quería visitarla cuando estaba a punto de dar a luz. Cariño, el bebé de Clara es nuestro bebé. Si yo fuera a cuidarla, probablemente no le gustaría, y sería incómodo para ambas.
Así que tienes que ir tú, cuídalas y empieza a crear vínculos con anticipación. Al oír mis palabras, el ceño fruncido de Javier finalmente se relajó. Asintió suavemente y me abrazó, frotando cariñosamente su barbilla contra mi frente. Después de tantos años, sigues siendo tan comprensiva. Si pudiéramos tener nuestro propio hijo, sería maravilloso. Su voz estaba llena de arrepentimiento, como si fuera sincero. Apoyada en su hombro, mi expresión se fue oscureciendo. Javier, debería agradecer al cielo por darme la oportunidad de ver tu verdadero ser. Tener un hijo con un canalla como tú habría sido la mancha de mi vida. Clara dio a luz a un niño en la semana 39 de embarazo. En la habitación del hospital, las alegres voces de los padres de Javier ahogaban el llanto del bebé, llegando hasta el pasillo. Me apoyé contra la pared, con expresión serena. En realidad, debería haber imaginado que los padres de Javier ya sabían del bebé. De repente, recordé la ceremonia de boda años atrás, cuando la madre de Javier, con lágrimas en los ojos, estaba demasiado emocionada para hablar. Los amigos alrededor comentaban con envidia. Nunca había visto a una suegra llorar así al oír a su nuera llamarla mamá. Después de la boda, Javier solía llevarme a reuniones, presentándome orgullosamente: esta es mi Elena, filial y sensata, además de diseñadora jefe en Mirada Joyas. Javier tiene la suerte de haberse casado con Elena. En ese entonces, todos, incluida yo, pensábamos que tenía un matrimonio casi perfecto, con un marido excelente y dedicado, y unos suegros amables y cariñosos. Mirando ahora, qué irónico. Volví a la realidad, llamé a la puerta y entré en la habitación, dejé la sopa que había preparado sobre la mesa, y cuando me disponía a irme, Clara me detuvo. Al verme parar, se volvió hacia los padres de Javier con fingida dulzura. Papá, mamá, ¿podrían salir un momento? Quisiera hablar con la hermana Elena. Los padres de Javier dudaron, guardaron silencio un momento, pero finalmente asintieron. Sus miradas revelaban incomodidad y preocupación. Entendía que temían lo que pudiera pasar si Clara y yo nos quedábamos solas en la habitación. Pensarlo me provocó una amarga sensación. Las relaciones humanas eran realmente una lección profunda. Cuando se cerró la puerta, la mirada anteriormente amable de Clara se volvió feroz instantáneamente. Hermana Elena, has perdido. Los padres acaban de decirme que le pedirán a Javier que se divorcie de ti. ¿No pensarías realmente que Javier se llevaría al bebé para criarlo como vuestro hijo? Eso solo era para engañarte. Ahora que el bebé ha nacido sin problemas, ya no te necesita. Disfruta tus últimos días como la señora de Javier. Clara adoptó una postura de vencedora, como si me estuviera dando un ultimátum. Pero frente a su provocación, no mostré ninguna reacción emocional. Serví la sopa lentamente y miré a Clara. Tenía los ojos cansados y la piel amarillenta y opaca. El parto la había envejecido considerablemente. Aunque era 3 años menor que yo, ahora parecía mayor. No respondí, solo dirigí mi mirada hacia el bebé en sus brazos, cuya piel era amarillenta y oscura. Javier siempre había sido blanco, y las pocas veces que vi a Clara antes del embarazo, también tenía la piel clara. Al notarlo, arqueé ligeramente las cejas y la provoqué deliberadamente. ¿En serio? Clara, espero que no estés fanfarroneando. Cuando realmente entres en la familia de Javier, entonces podrás presumir. Si no, solo me estás preparando el terreno. Estas palabras parecieron tocar un punto sensible de Clara. Sus ojos se llenaron instantáneamente de odio y su rostro se transformó por la ira. Tuve un mal presentimiento. Efectivamente, Clara agarró el brazo del bebé y, casi al instante, el llanto del niño llenó toda la habitación. Capítulo 6. Los padres de Javier entraron apresuradamente, llenos de preocupación. Antes de que pudiera explicar, Clara se adelantó con su acusación: papá, mamá, ayúdenos al bebé y a mí. La hermana Elena dijo que quería ver al bebé, y cuando me distraje. Los ancianos, al oírlo, me apartaron de inmediato y se acercaron a examinar el brazo del bebé. Tras confirmar lo que Clara decía, la madre de Javier me miró severamente, sin rastro del cariño de antes, solo con resentimiento y desprecio. Negué suavemente con la cabeza, indicando que no lo había hecho, pero sabía que no me creerían. Para ellos,
Era más creíble confiar en una madre que no dañaría a su hijo que en una nuera de años. Cuando el llanto del bebé se calmó, la madre de Javier se acercó. No dijo nada duro, pero después de un momento de silencio, habló con gravedad. Elena, sabes que durante todos estos años no has podido tener hijos. Aunque te apreciamos como nuera, también sentimos presión. Ahora Clara le ha dado un hijo a Javier. Queremos darte una compensación, y aunque te divorcies de Javier, seguiremos siendo familia. Al oír esto, mi corazón, que ya estaba tenso, se heló completamente, y no pude evitar una risa amarga. Apenas nacido el nieto, ya estaba ansiosa por enfrentarme. ¡Qué familia más hipócrita y fría! No respondí, solo tomé la sopa que acababa de servir en el tazón y la bebí de un trago. Mamá, esta sopa de pescado, me la enseñó a hacer hace 4 años. Siempre la he respetado y querido. Pero esta será la última vez que la llame mamá. Olvidemos lo de ser familia, adiós. Una semana después, Javier vino con los papeles del divorcio, antes de lo que esperaba. La semana pasada había provocado deliberadamente a Clara en el hospital para que presionara a Javier para divorciarse de mí. Quería que el divorcio fuera cuando el sentimiento de culpa de Javier estuviera en su punto más alto, así obtendría más propiedades. De lo contrario, con la actitud actual de Javier hacia Clara, entre molesto y resignado, temía que decidiera quedarse con el hijo y dejar a la madre. Afortunadamente, Clara y los padres de Javier no me decepcionaron. Levanté la mirada hacia Javier, manteniendo la misma sonrisa de siempre. Él, sin embargo, lucía demacrado, en mal estado mental, con oscuras ojeras bajo sus gafas de marco negro y dorado, y el pelo despeinado sobre la frente. Javier sostenía los papeles del divorcio, su mirada alternando entre los documentos y yo, con expresión conflictiva y dolida. Después de un buen rato, finalmente habló. Elena, lo siento. Te juro que realmente no quiero divorciarme. Pero no tengo opción, Clara me amenaza con el niño, mis padres están de su lado, presionándome para que me divorcie de ti. Así que solo puedo. Empujó lentamente los papeles del divorcio hacia mí. Bajé la mirada hacia la sección de división de bienes. Después de la certificación de propiedades anterior, todos los activos fijos posteriores al matrimonio estaban a mi nombre, esto no tenía discusión. 15 propiedades en diferentes lugares y 7 coches. En cuanto a los ahorros y acciones de la empresa de Javier, en el acuerdo me otorgaba el 80% y él se quedaba con el 20%. Esto me sorprendió bastante. Había consultado con abogados de divorcio. La parte culpable del matrimonio solía recibir menos propiedades, generalmente entre 10% y 20%. Originalmente planeaba buscar un abogado para maximizar mi parte si Javier me ofrecía menos del 70%. Esta proporción me ahorraba muchos problemas. Tomé el bolígrafo y firmé. Javier repentinamente agarró mi mano, con lágrimas en los ojos y voz entrecortada. Elena, ha sufrido mucho últimamente. Pensé que todo saldría como lo planeé, pero Clara me ha estado amenazando estos días, realmente no tengo opción. Por la compensación económica no te preocupes, la transferiré a tu nombre inmediatamente. Si en el futuro no tienes hijos, puedes considerar a este niño como tuyo. Retiré fríamente mi mano de la suya, sintiendo náuseas y sin ganas de seguir el juego. No es necesario, Javier. A partir de ahora, que cada uno cuide de sí mismo. Dicho esto, tomé los papeles y me fui. Javier no lo sabía, pero si en el futuro quería tener hijos, tendría los míos propios. Y él, probablemente no tendría esa oportunidad. En las siguientes 2 semanas, vendí a alto precio las acciones que Javier me había dado, ganando una suma considerable. Mientras miraba el saldo en mi cuenta, no pude evitar sonreír. Justo entonces, Juan me contactó. Juan era el exnovio de Clara. En realidad, la semana que Clara dio a luz, Lucía ya había encontrado a Juan. Pero en ese momento no lo vi inmediatamente, le dije a Lucía que me reuniría con él después del divorcio. Ahora era el momento perfecto. Juan parecía honesto y sencillo, diferente a lo que había imaginado. Sentada frente a Juan, saqué una foto de mi bolso. Era una foto familiar de Clara sosteniendo al bebé con la familia de Javier. Al verla, Juan no tuvo gran reacción. Al reconocer a Clara, solo dijo torpemente, ya hemos terminado,
Esto no tiene nada que ver conmigo. Suspiré, viendo su actitud quise poner los ojos en blanco, pero mantuve la paciencia y le recordé, según las fechas, Clara quedó embarazada en agosto del año pasado. ¿Estaban definitivamente separados entonces? O mejor pregunto directamente, ¿todavía tenían relaciones en ese momento? Al oír esto, Juan fue frunciendo el ceño gradualmente, como recordando algo, hasta que finalmente reaccionó. ¿Estás diciendo que este niño podría ser mío? Asentí. Tras recibir la confirmación, se quedó sentado inmóvil, sin reaccionar durante un largo rato, mirando la foto una y otra vez. De repente, como si recordara algo, sacó su teléfono, desplazó la pantalla unas veces y me lo pasó. Al mirar, vi que estaba lleno de reservas de hotel, la mayoría del verano del año pasado, entre julio y septiembre, coincidiendo con las fechas en que Javier y Clara regresaban de sus viajes de negocios. Clara había estado realmente ocupada, viajando con Javier y viendo a Juan a su regreso. Guardé capturas de pantalla de estas páginas y luego negocié con Juan. Puedo decirte la verdad, pero debes prometer no revelar nada sobre mí. Juan asintió. Este niño definitivamente es tuyo. El hombre de la foto era mi esposo, tiene problemas de fertilidad, no podría haber dejado embarazada a Clara. En realidad no estaba completamente segura, pero lo dije así para provocar la ira de Juan. Apenas terminé de hablar, se oyó un «ban» cuando Juan golpeó la mesa con el puño, abandonando su anterior apariencia sencilla, con el rostro lleno de furia. ¿Dónde están? Su voz estaba llena de rabia. Le di la dirección del centro de maternidad donde estaba Clara y la dirección de la empresa de Javier. Juan tomó las direcciones y, aunque estaba furioso y casi fuera de control, antes de irse me dio las gracias. Después de todo, si no fuera por mí, podría haber pasado toda su vida sin saber que tenía un hijo biológico, que Clara estaba usando para buscar riqueza. Capítulo 7. Volví a oír noticias de Clara y Javier en las noticias locales. Al abrir el artículo, vi a Juan sosteniendo una pancarta frente al edificio Aixin y el centro de maternidad. La pancarta decía, Javier y mi exnovia Clara, devuélvanme a mi hijo. No pude evitar reírme. Al abrir los más de 1000 comentarios debajo, la mayoría pedía una prueba de paternidad. Hagan la prueba de paternidad ya, las palabras no sirven. Honestamente, el niño no se parece en nada a Javier, creo que ni necesitan hacer la prueba para saber que es del ex. Además de la prueba de paternidad, había otras revelaciones. Javier se divorció de su exesposa en julio de este año, cuando el bebé ya había nacido, definitivamente hubo infidelidad. Este CEO me resulta familiar, creo que lo vi en la clínica de urología. Al ver esto, mis dedos se detuvieron. Si era cierto, probablemente Javier sabía desde hace tiempo que tenía problemas de fertilidad, y aún así persistió en hacer todas estas cosas. La controversia escaló rápidamente, llegando al primer puesto en las tendencias locales. De la noche a la mañana, las acciones de Aixin se desplomaron. Mirando el efectivo en mi cuenta de la venta de acciones a alto precio, me sentí aliviada. Esta era la razón por la que no había contactado a Juan antes del divorcio. Si lo hubiera sabido antes, habría armado un escándalo inmediatamente. Si me hubiera divorciado después, las acciones que hubiera recibido habrían valido mucho menos. Vender las acciones a buen precio y luego decirle a Juan que armara un escándalo fue la mejor estrategia. La noticia permaneció en las tendencias locales durante un día y una noche, hasta que finalmente la intensidad disminuyó. En ese momento, Lucía vino a verme con los últimos chismes. Elena, ¿sabes qué? El niño realmente no es de Javier. Ayer esto causó un gran revuelo, mucha gente fue al centro de maternidad a ver el espectáculo. Javier debe estar furioso, insistió en hacer una prueba de paternidad. Cuando salieron los resultados, toda la familia de Javier se quedó pálida. Lucía sacó su teléfono mientras hablaba y abrió un chat grupal con docenas de videos. En uno de 20 minutos, Clara, despeinada y con bata de hospital, se arrodillaba y agarraba el dobladillo de la ropa de Javier, rogándole que no hiciera la prueba de paternidad. Javier la apartó de una patada frente a todos. En las imágenes, sus ojos estaban rojos de ira mientras insultaba a Clara. Los padres de Javier solo lloraban en silencio a un lado. Aproximadamente 5 minutos después,
Clara repentinamente corrió hacia la ventana como una loca. La gente apenas logró detenerla. Pero Clara seguía gritando. Inútil, con razón no pudiste embarazar a Elena en 5 años. Me acusas de engañarte, ¿por qué no admites que eres tú el que no sirve, inservible? ¿Con qué mujer podrías tener un hijo? Javier, nunca tendrás descendencia. Lucía, al ver esto, no podía contener la risa y se acercó a mí para continuar. Hay otro video abajo, es de cuando Javier recibe los resultados. En el video, Javier sostenía el informe con rostro sombrío, luego lo hizo pedazos y golpeó furioso una columna del hospital. Clara, desplomada a un lado, tenía la mirada perdida y la piel amarillenta. Miraba por la ventana con expresión ausente, sin prestar atención al bullicio de los curiosos y periodistas a su alrededor. Lucía se rió con sarcasmo. Ahora Javier está arruinado, doble celebración. Y el sueño de Clara de entrar en una familia rica se ha hecho pedazos. Ver todo esto naturalmente me alegró. En menos de medio año, pasé de ser abandonada por las maquinaciones de Javier a tener la mayoría de los bienes de su familia, y me libré de un marido inútil que no podía tener hijos. Pensando en esto, abracé felizmente a Lucía y le dije, vamos, te invito a un viaje por el norte de Europa para celebrar. Después de todo, el dinero que tenía ahora no podría gastarlo ni en varias vidas. Capítulo 8. Cuando Lucía y yo regresamos del extranjero, ya era primavera del año siguiente. Los días de viaje por el norte de Europa me permitieron relajarme completamente. Recordando aquellos momentos en que me enfrenté sola a las manipulaciones de la familia de Javier y Clara, el más mínimo error podría haberme dejado atrapada en una situación sin salida. Afortunadamente, logré mantener el control de la situación. Durante los 5 meses que estuvimos fuera, sucedieron muchas cosas. Javier fue despedido de la empresa matriz por manejo inadecuado de asuntos personales debido a su infidelidad matrimonial, y fue vetado por toda la industria. Javier descargó toda su ira sobre Clara. Durante el viaje, la madre de Javier me llamó. Llorando por teléfono, me rogó que les ayudara con algo de dinero. Me dijo que Javier no podía soportar el golpe, que salía todos los días a desperdiciar su vida, y que recientemente le habían diagnosticado una enfermedad difícil de tratar. Clara también había sido internada en un hospital psiquiátrico por trastornos mentales. Ambos necesitaban dinero urgentemente para tratamiento, pero ya no les quedaba nada. Al escuchar sus súplicas, apenas respondí y colgué con algunas palabras vagas. Para ser honesta, oír todo esto no me provocaba ninguna compasión, solo satisfacción. El destino de Javier y Clara se lo buscaron ellos mismos. No importa cuán miserables lleguen a ser, ya no es asunto mío, solo me preocupo por mí misma. Después de eso, me concentré en diseñar la nueva colección trimestral, anillos para mujeres solteras con tema de constelaciones. Durante mi matrimonio, me enfocaba principalmente en diseñar anillos de boda, pero después del divorcio, cambié mi enfoque de mercado. El cambio de identidad me dio nuevas ideas y perspectivas. Quería animar a las mujeres que, como yo, enfrentaban problemas en sus matrimonios o relaciones, a que se atrevieran a salir adelante y elegir valientemente la soltería. Sin embargo, la aprobación de este tema no fue tan sencilla. En la reunión, alguien cuestionó, la idea de anillos para mujeres solteras es buena, pero ¿por qué elegir el tema de las constelaciones? Las estrellas siempre acompañan a la luna, esto no refleja la esencia de la independencia femenina. Recordando el cielo estrellado que vi en el norte de Europa, expliqué, la mayoría de las estrellas son estrellas fijas, brillan por sí mismas, son entidades independientes, no existen como dependientes de la luna. Al igual que cada uno de nosotros, somos independientes, no necesitamos depender de nadie ni de ninguna relación. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela.
Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados,
directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados.
He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D, finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería DE, dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.